La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue uno de los conflictos más letales de la historia. Un enfrentamiento que se extendió por tierra, mar y aire, y que abarcó prácticamente el viejo continente. Esta guerra duró 4 años, desde el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. Según estadísticas, murieron alrededor de 10 millones de personas y unos 20 millones resultaron heridos. En este conflicto se vieron involucrados un gran número de potencias militares e industriales que se dividieron en dos grandes alianzas, una llamada la Triple Alianza y otra llamada la Triple Entente. Y la principal razón para desatar todo este caos fue la rivalidad económica y colonial que tenían estas grandes potencias. Un ejemplo de esto sería Alemania, la cual consideraba que debía ejercer un papel más grande a nivel mundial debido a su elevado desarrollo industrial. En ese entonces, Europa era el centro económico, político y cultural del mundo. Después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, se vivieron varias fases del conflicto. Primero, la guerra de movimientos. Segundo, guerra de posiciones. Tercero, la crisis de 1917, para así por fin ver el gran final de la Gran Guerra. Entre Alemania y Rusia fue beneficiosa en territorios para los romanos y marcó el fin del conflicto en el frente oriental. Gran Bretaña, Francia e Italia atacaron conjuntamente y Austria-Hungría acabó rindiéndose. También Turquía derrotada se retiró del conflicto. Alemania ya estaba sola y agotada, pero intentó una última ofensiva en la segunda batalla de Marne, pero las tropas de Norteamérica fueron decisivas para contenerlos. El ejército y la marina alemana comenzaron a promover revueltas en el frente negándose a luchar. En la propia Alemania hubo disturbios protagonizados por los obreros. El temor a la revolución llevó a los dirigentes alemanes a plantarse al fin del conflicto. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados por un lado y las potencias del eje por otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia, cuando Hitler se decidió a la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más delicadas, el corredor polaco, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia y la mitad oriental, junto con Estonia, Letonia y Lituania. Fue ocupada por la Unión Soviética, mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos. El Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, que esperaban con una repetición de la guerra de trincheras, para que la habían tomado toda clase de precauciones que demostraron ser del todo inútiles. En la guerra relámpago proporcionaron maniobras que en pocos meses a Alemania le dieron el control de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y la propia Francia, mientras que el ejército británico escapaba desde las playas de Dunkerque durante la batalla de Francia. La mayor parte del continente europeo estaba ocupado por el ejército alemán o por sus aliados. En 1941, la necesidad estratégica de ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso impulsó a Alemania a invadir la Unión Soviética. Inicialmente exitosa, pero que se estancó en la batalla de Moscú y los sitios de Leningrado y Stalingrado. Al mismo tiempo, Japón, en su campaña de expansión por Asia y en venganza por el embargo económico que el gobierno estadounidense le había impuesto, atacó el 7 de diciembre de 1941. La agresión precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra. La fecha exacta del fin de la guerra tampoco tiene un consenso universal. Generalmente se ha aceptado que el conflicto terminó en el armisticio
japonesa el 14 de agosto de 1945, el lugar de la rendición formal de Japón que se produjo el 2 de septiembre y que puso final definitivo a las hostilidades en Asia. Las consecuencias de esta guerra fueron el colapso de la Alemania nazi, caída de los imperios japonés e italiano, creación de las Naciones Unidas, emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, comienzo de la Guerra Fría, reinicio de la Guerra Civil China, inicio del proceso de descolonización de Asia y África, división de Corea, ocupación aliada de Alemania, Austria y Japón. Esta guerra fue marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos masivos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto militar de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5% de la población mundial. La historia de la humanidad está marcada por momentos de gran sacrificio y dolor en dos de los episodios más recordados que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estos conflictos no solo alteraron el curso de la historia en el siglo XX, sino que también dejaron cicatrices profundas en el mundo. La Primera Guerra Mundial muestra que la diplomacia fallida y el nacionalismo desenfrenado pueden arrastrar a naciones enteras hacia la destrucción. Millones de vidas se perdieron en trincheras y en campos de batallas. La creación de la Liga de Naciones después de la guerra fue un intento de prevenir futuros conflictos, pero no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, con su alcance global y el horror del Holocausto, fue un recordatorio devastador de lo que puede llegar la intolerancia y el odio en las personas. Sin embargo, también fue un momento en el que las naciones se unieron en la lucha contra un mal común. Las Naciones Unidas surgieron como un esfuerzo para mantener la paz y promover la cooperación internacional. Ambas guerras nos muestran la importancia de aprender de la historia y de trabajar juntos para evitar conflictos destructivos en el futuro. Nos recuerda que la paz y la cooperación son esenciales para el progreso y la supervivencia de la humanidad. Las cicatrices de la Primera y la Segunda Guerra Mundial siguen siendo visibles en nuestro mundo actual, pero también nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre los horrores del pasado y comprometernos a construir un futuro más pacífico y compasivo para las generaciones futuras. El legado de estas guerras nos recuerda que la paz es un tesoro que debemos proteger y valorar, y que la cooperación internacional es la clave para un mundo mejor.